pantalla. Aquí. Bien, por la última vez platicábamos de los axiomas. Vamos a trabajar 15 de ellos, son 16, pero 15 de ellos vamos a trabajar eh, en esta unidad. Bien, nos quedamos, me parece que aquí, ok, nos dicen que la correspondencia entre los números reales y puntos de una recta pueden usarse para dar una interpretación geométrica de la relación de orden entre los números reales. Bien, entonces, para trabajar los números reales, podemos nosotros trabajar puntos en una recta. En la relación que existe entre dos números, en este caso a menor que b, para nosotros significa que sobre una recta numérica, el punto A correspondiente al número A se encuentra a la izquierda del punto B correspondiente al número B y ver figura 1. Bien, entonces aquí nos comentan en esta parte, como número 4, se refiere a los números enteros. Ven, aquí tenemos ese pie de página. Nos dicen que el símbolo Z, aquí tenemos Z mayúscula, se refiere al conjunto de los números enteros y se les designa por ese símbolo. Entonces, al conjunto de los números enteros es Z. Aquí ustedes pueden observar la recta numérica. Nosotros elegimos A, B y C. Y por la relación de orden, pues nosotros podemos definir que A es menor que B. También pudiéramos decir que B es menor que C. Y una de las leyes que trabajábamos ayer, pues nos decía al final que A es menor a C. Se puede llegar a esa conclusión. Entonces observan, A pues, es más pequeño también que C. Bien, en este contexto geométrico, el axioma O1 de la tricotomía nos dice que para dos números reales A y B, cualesquiera A y B, obviamente se están identificando como mayúsculas, ustedes pueden observar aquí, son mayúsculas, son los puntos correspondientes sobre la recta numérica. En A tenemos ahí B y C. Nos dice que A está a la izquierda de B. Ustedes pueden observar ahí que A, pues obviamente, si nosotros lo vemos de frente, se encuentra entonces a la izquierda de B. Y también tenemos que B está a la izquierda de A, o es el mismo punto que B. Geométricamente, nosotros decimos que el axioma O2 dice que A está a la izquierda de B. Y también decimos que B está a la izquierda de C. Es decir, recuerden que aquí tenemos B, su izquierda sería A. Si ahora yo estoy parado en C, pues mi izquierda sería, en este caso, B. Es lo que nos comentan en este caso. Nos comentan aquí que en esa sección y en la siguiente estudiaremos la estructura algebraica del sistema de los números reales. Los axiomas de campo, ya saben ustedes cuántos son 11, constituyen una lista de propiedades básicas de la adición y la multiplicación. Estos axiomas abarcan todas las propiedades algebraicas esenciales de los números reales, en el sentido de que las demás propiedades algebraicas pueden deducirse como teoremas. Esto es lo que haremos a continuación. Para esta tarea necesitaremos únicamente los axiomas de campo. Bien, pues yo espero que ya hayan estudiado los teoremas de campo. Recuerden que son 11. Tenemos 5 que son de la adición, 5 de la multiplicación y 1 que es la ley distributiva. Y llega el primer teorema que nos comenta que para todo A en ese conjunto R, A por 0 es igual a 0, y esto a la vez debe de ser igual a 0 por A. Bien, para la demostración de ese teorema nos dicen que indicaremos el axioma que se justifica en cada paso entre corchetes situados a la derecha. Entonces, si en el examen les llegan a preguntar resolver una demostración,
ustedes en su examen tendrán que tener dos columnas. Voy a marcar aquí una columna de su procedimiento y una columna de sus axiomas. De un lado recuerden el procedimiento y del otro extremo qué axiomas utilizaron. Bien, entonces aquí vamos a trabajar y nos dicen que hay que verificar. Bueno, hay que demostrar. Hay que demostrar que lo que nos dicen aquí por medio de ese teorema es cierto. Que cualquier número multiplicado por 0, pues me va a dar 0. No importa si digo que es a por 0 o 0 por a. Me debe dar 0. Bien, entonces escribimos nosotros a punto 0 es igual a ¿quién? A punto 0 más 0. Entonces nos apoyamos con el A4. Recuerden, el A4 ¿a qué se refiere? Pues al neutro, en este caso, aditivo. Entonces recuerden que existe un neutro aditivo. El neutro aditivo para nosotros va a ser el 0. Recuerden que toda cantidad sumada con el neutro aditivo nos va a dar esa cantidad. Entonces aquí añadimos, si ustedes pueden observar, voy a cambiar el color, añadimos el 0. Bien, ¿por parte de quién? De la 4. Ahora, el siguiente movimiento que debemos nosotros realizar es de acuerdo a los axiomas de campo. De los 11 axiomas, tenemos el A5, seguido de este para poder continuar con el procedimiento, para la demostración. Entonces recuerden que el A5 se refiere al inverso aditivo. Nos dicen que hay un inverso aditivo para todo número. Ustedes pueden observar que si yo elijo B, me dicen que existe un número también, el mismo número, pero inverso. Si yo elijo el C, también debe de existir el menos C. Entonces, para eso, para poder representar el 0, recuerden que nos decían que si yo sumaba estos dos números, por ejemplo, C más menos C, esto es igual a ¿quién? A 0. Entonces, lo que estamos haciendo aquí con el A5, el A5 nos dice aquí, pues abrir paréntesis y elegir pues esa letra A más, obviamente aquí menos A, porque nosotros sabemos bien que al aplicar una adición entre estos dos números, donde tenemos ya el inverso de A, pues obviamente nos va a dar 0. Y es lo que tenemos aquí, es lo que tenemos expresado de esa manera. Ahora, el A3, recuerden que nos dice el A3, qué tipo de ley es, o en este caso vamos a expresarla como la ley asociativa, el A3. Y la ley asociativa nos comenta aquí que nosotros tenemos, vean, tenemos 1, 2, 3. Son 3 términos los que hay ahí, pero yo puedo agrupar. Yo puedo agrupar en la adición esos términos. Y ven qué estamos haciendo aquí. Estamos trabajando con A.0 más A. Y estamos dejando sola, pues, al inverso de A. Eso lo hacemos gracias a la ley asociativa. Bien, entonces, continuando, aplicando la ley asociativa nos quedaría agrupado de esa manera. Ahora, si ustedes observan, aquí tengo A.0 más A. Yo puedo aplicar el M4. El M4 recuerden que sería el neutro multiplicativo. Entonces aquí podemos escribir el neutro multiplicativo. ¿Y qué nos dice el neutro multiplicativo? Que todo número, aquí lo vamos a escribir, vamos a cambiar el color, que todo número, por ejemplo C, pues se está multiplicando por la unidad 1. Por ejemplo, yo puedo tener aquí 1 por C, que es igual a tener a C por 1, para que nos dé, en este caso, el número. Aquí, aquí sería A, y para A, pues tendríamos A.1, y ese sería el neutro multiplicativo. Bien, recuerden el siguiente paso, ya que tengo el neutro multiplicativo, vean aquí que existe o que pueden percibir ustedes, que en ambos términos que están entre paréntesis, pues si hablamos de álgebra, pues existiría un factor común. Aquí nosotros podemos aplicar
de que la ley distributiva. ¿Y qué nos dice la ley distributiva? Que en este caso, pues yo puedo tener aquí un número a, en este ejemplo, que multiplique pues al primer término más el segundo. Y si ustedes observan, la a está presente en ambos términos. Aquí al simplificar esto con la ley distributiva me quedaría a por 0 más 1 más, entre paréntesis, menos a. Bien, entonces el siguiente paso para resolver esto nos quedaría que tengo aquí el 0 más 1. Y vean, ¿a qué ley estamos regresando nuevamente? En donde yo puedo sumar un número real más 0 y me va a quedar el mismo número real. Es decir, que estamos hablando nuevamente del neutro. Aquí lo platicábamos, que es el A4, el neutro aditivo. Ustedes pueden escribir aquí neutro aditivo. Ese sería. Y recuerden que todo número sumado con 0, pues me va a dar ese mismo número. Aquí me quedaría, pues si yo tengo 0 más 1, me va a quedar 1 nuevamente. Entonces aquí aparecería a por 1 más menos a. Ahora, el siguiente paso, recuerden que nos dice la siguiente ley, que es M4, que es el neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo nos dice que un número a multiplicado por 1, pues me va a dar a. Y es lo que nosotros tenemos en este renglón. Al final, si ustedes observan, regresamos a más menos a. Y recuerden que aquí estamos sumando. Por eso, tenemos nuevamente que trabajar con el A5. Recuerden, el A5, ¿a qué se refiere? En este caso, es que estamos trabajando con el inverso aditivo. Vean, aquí tengo el menos a y aquí tengo el a. Ese es su inverso. Entonces, al resolver ese inverso aditivo, pues nos estaría dando 0. Y es lo que nos decía el teorema. El teorema, vamos a ver. El teorema nos decía, es el teorema 1. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. No me deja. Vamos a ver aquí. Ok, estamos. Y recuerden que el teorema número 1 me dice que para todo A que pertenece en el conjunto de R, pues A.0 es igual a 0. Ya lo que estamos llegando nosotros en este caso. Entonces, ahí están las leyes que trabajamos. Todos los pasos deben de tener esos axiomas que ustedes estén utilizando. Y también nos dicen que 0 por A es igual a 0 según M2. Y recuerden, M2, ¿qué nos dice? ¿A qué se refiere? Pues a la ley conmutativa. Bien, si nosotros trabajamos el teorema número 2, en donde nos comentan que para todo A que pertenece al conjunto en R, tengo yo menos A es igual a menos 1 por A. Vean qué estamos haciendo aquí. Yo tengo menos A, estoy buscando su coeficiente y dejándolo entre paréntesis. Bien, ¿cómo se puede demostrar el teorema número 2? Bien, nos dicen que de acuerdo al axioma A5, recuerden el axioma 5 al que se refiere, es al inverso aditivo. Aquí nos confirma que ese inverso aditivo de A es único. Es decir, que no existe otro inverso de A, es solamente uno. De donde si demostramos que A más menos 1 por A es igual a 0, entonces concluimos que menos 1 por A es igual a menos A. Entonces aquí nos comentan
que utilizando estos axiomas y el teorema que calculamos hace un momento, pues concluimos que llegamos a 0. Bien, entonces, ustedes pueden observar aquí que tenemos A más, entre paréntesis, menos 1 por A. Recuerden que M4 es el neutro multiplicativo. Y si ustedes observan aquí, el neutro multiplicativo lo estamos adaptando en ese primer término. Por eso definimos aquí que estamos trabajando el M4. Entonces aquí, con el neutro multiplicativo, tenemos 1 por A. Ahora, si ustedes observan, en esos dos términos ya tenemos algo en común, que sería A. Entonces, de esta manera podemos emplear D, que es la ley distributiva. Y la ley distributiva yo puedo, podríamos decir, dejar esta letra que es común entre los dos términos fuera. Y por eso ustedes pueden observar aquí que tenemos ya esa A fuera. Y solamente nos quedamos con los coeficientes, que para el primero sería 1 y el siguiente sería más, entre paréntesis, menos 1. Pero ustedes saben muy bien que en el axioma 5, que es el inverso aditivo de un número, tenemos aquí el 1 y aquí efectivamente tenemos su inverso. Al realizar esta operación nos quedaría 0. ¿Por quién? Por A. Pero nosotros ya averiguamos por parte del teorema número 1, recuerden que ese es el teorema número 1, que A por 0, es lo que tenemos aquí, es igual a 0. Y eso confirma pues el teorema número 2, que efectivamente esto es válido. Tenemos el colorario número 1, en donde nos dicen que para A y B, cualesquiera en conjunto R, tenemos aquí A que multiplica menos B, y esto es igual a menos, entre paréntesis, A por B. Y esto a la vez debe de ser correcto, o también debe de ser cierto, tener entre paréntesis a menos A y multiplicarlo por B. Vean aquí, esos dos. Aquí A es positiva, pero aquí A es negativa para poder llegar a la conclusión de esto. Entonces hay que demostrar que efectivamente se cumple cualquiera de esas dos opciones, obtener como resultado menos A por B. Bien, vamos a analizar la demostración. Nos confirman que utilizando el teorema número 2, recuerden cuál es el teorema número 2. El teorema número 2 es este que calculamos, en donde me dicen que menos A pues es igual a tener entre paréntesis ese coeficiente que acompaña a A, que sería menos 1 por esa letra. Y tenemos los axiomas M2 y M3. Recuerden que el axioma M2 se refiere a la ley conmutativa, en donde el orden de esos números no afecta al resultado. Es decir, que yo pudiera tener A más B, y esto puede ser igual a B más A. Lo que me dice M2. Tenemos M3. En el caso de M3, pues ya me permite hacer operaciones de más de 2 términos, es decir, 3, 4, 5, etc. Ya me permite hacer eso. Pero recuerden que estamos trabajando con la multiplicación. En el caso de la multiplicación sería multiplicar dos números. Debe de ser igual aquí a B por A. Y en el caso de M3, pues debería de ser tener ya tres números. Obviamente recuerden que ahí se agrupaban. Que podría ser B, bueno, aquí es A, entre paréntesis B por C. ¿Sale? Es lo que nos dicen. Entonces, utilizando el teorema número 2, nosotros sabemos muy bien que esta operación, en donde B tiene un signo negativo, pues es igual a ¿quién? De acuerdo al teorema número 2, pues dejar expresado ese coeficiente como negativo. Ahora, nosotros sabemos bien que por el axioma M2, nosotros podemos agrupar. Entonces yo agrupo este con este, me quedaría A por B y el menos 1 fuera. Pero yo sé bien que el M3 me puede ayudar a resolver ese problema, es decir, multiplicarlos todos. Por eso puedo expresarlo como menos A por B. Entonces, esta prueba que también algo similar debe de ocurrir ahora si yo elijo como negativo a A. Debe de ser también menos A por B. Entonces, dicen que eso es análoga a la anterior. Entonces, aquí nuevamente ahora trabajamos con el A negativo. Ustedes saben bien que por el teorema número 2, esta A, que ustedes ven aquí, pues tiene un coeficiente 1. Obviamente se le coloca el signo negativo. Y aquí ustedes pueden observar que ya podemos simplificar aplicando pues el axioma número M2.
En M2 yo puedo reagrupar, yo estoy agrupando las dos letras, el número lo estoy dejando fuera. Y ustedes saben bien que por M3 pues se puede llegar a esta conclusión. Ya multiplicando los tres números tendríamos menos A por B. Y es prácticamente algo a lo que llegamos en ese caso. Bien. Tenemos aquí el teorema número 3, en donde nos comentan que para todo A, que pertenece al conjunto R, tengo aquí menos, entre paréntesis, menos A, es igual a A. Entonces tengo dos signos negativos y nos dicen que el resultado va a ser positivo por parte del teorema número 3. Ahora, ¿cómo podemos hacer la demostración de ese teorema? Nos comentan que según el axioma A5, recuerden que el A5 es el inverso aditivo de menos A, en donde nos dicen que este es único. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si yo sé que en esa parte tener una adición del inverso de A, pues me va a dar 0. Y esto pues debe de ser igual a tener aquí nuevamente menos A más A. Entonces nos confirman que el A es el inverso aditivo pues de menos A. Eso ya lo sabemos. Pero nos comentan aquí que yo puedo tener un signo negativo. Ese signo negativo y yo estar trabajando con quién, pues con el inverso aditivo de un número. Entonces, al tener un signo negativo con este inverso aditivo de un número, pues prácticamente yo estaré encontrando a un número positivo. Ustedes algo relacionado pueden recordar si es que recuerdan de su curso de álgebra, álgebra de Baldor, pues que entre signos mismos signos, pues es positivo. Aquí pudiera ser menos por menos, es más, o más por más también sería más. En el teorema número 4 nos comentan que para A y B, cualesquiera en R, tenemos aquí un producto, tenemos aquí menos A, y de este lado tenemos menos B. Y al realizar el producto, pues se vuelve positivo, A por B. Bien, en el caso de la demostración de cómo llegan ellos a esta conclusión, es que utilizando el colorario 1 y el teorema 3. Recuerden que el colorario 1 ya lo estudiamos en esa manera para verificar esos resultados. Entonces, aquí ustedes pueden observar, tengo menos A por menos B. Pero nosotros sabemos que por parte del colorario número 1 yo puedo tener lo siguiente, tener un número aquí negativo, es decir, vamos a quitar ese número que tiene A y tener A por menos B. Y por el teorema número 3 sabemos bien que esos dos signos, si los tenemos de esta manera, menos por menos, que multiplican aquí A por B, pues me quedaría A por B. Entonces vean qué es lo que intentamos hacer, de que los signos, en este caso que están aquí menos y menos, pues empezaran a quedar pues fuera pero entre paréntesis, sin afectar pues el producto que tenemos ahí. Bien, entonces esos teoremas que hemos estudiado pues muestran su forma reducida, pero es importante que en las propiedades algebraicas de los números reales ustedes sepan, se pueden deducir muchas otras consecuencias de las propiedades de campo, obviamente del conjunto R, como las que estudiaremos en la siguiente sección y las que dejamos como ejercicios. Bien, vamos a continuar y nos dicen que hay otras dos operaciones con los números reales que no están incluidas explícitamente en los axiomas del sistema de los números reales, a saber, la sustracción y la división. Bien, ustedes ya saben que tenemos dos operaciones, que son la adición y la multiplicación, pero aquí efectivamente nos recuerdan que no están incluidas la sustracción y la división. Pues de esa manera podemos nosotros definirlas de acuerdo a la primera. Y nos dice que para todo A y B, en el conjunto R, yo puedo tener una sustracción entre dos números, que es A menos B, y esto debe de ser igual pues a tener a A más, entre paréntesis, menos B. En la definición número 2 nos dicen que para todo A y B en el conjunto R, con B obviamente distinto a 0, pues yo tengo A sobre B, que esto es igual a tener A punto B a la menos 1.
Entonces aquí ya podemos definir la sustracción y podemos definir la división. Y les recuerdo que la división pues se expresa de esta manera. Tener a por b a la menos 1, ese menos 1 nos indica que es un cociente. O aquí se está llevando a cabo una división. Y ese número, pues el que tiene b, vean aquí, de menos b, acompaña a ese número y se le añade el signo más. Bien, si ustedes observan, 0 no tiene inverso multiplicativo. Por tanto, la división por 0 no está definida. Entonces tengan mucho cuidado ahí. Y aquí recuerden que la división por 0 no está definida. No es que no exista, solamente ustedes pueden concluir que no está definida. Nos comentan aquí que la hipótesis de que 0 tuviera un inverso multiplicativo no es consistente con los otros axiomas. Si nosotros analizáramos el 0 y si tuviese un inverso multiplicativo, llamémosle A, entonces el producto de 0 por A tendría que ser 1. Y usted sabe bien que eso no es cierto. Ya el teorema número 1 averiguamos que es 0. Eso estaría en contradicción con el teorema 1, efectivamente, y por tanto no sería consistente con los axiomas en los que está basada la demostración del teorema número 1. Es en este sentido en el que decimos que la división por 0 no puede definirse. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Si ustedes ven un número A entre 0, su conclusión sería es que no puede definirse. Nos platican aquí que es común escribir a cuadrada para designar el producto, pues, de dos números. Obviamente, a cuadrada es un producto de a por a. Si nosotros trabajamos con a al cubo, podemos decir que tenemos una a cuadrada que lo multiplica por otra a. Y en términos más generales, podemos decir que n pertenece a n mayúscula. Aquí recuerden, ustedes ya conocen a qué se refieren esas letras. Recuerden aquí que teníamos símbolo Z, que se refiere a los números enteros. Bueno, es un conjunto de números enteros. Y N, ustedes pueden averiguar aquí, en el pie de página, que N se refiere pues al conjunto de los números naturales. Entonces es N. Entonces ahí se refiere a números naturales. Ok. Es para que vayan recordando de sus apuntes. N números naturales, Z números enteros. Y aquí nos comentan pues que tenemos que N pertenece entonces a los números naturales. Y se define que A a la N más 1 pues debe de ser igual a ¿quién? A la N por a la 1. Entonces ustedes pueden observar que esta notación pues es igual a esta. Es conveniente adoptar la convención de que si A es distinto a 0, entonces a la 0 es igual a 1. También que si yo voy a trabajar con a la 1, que tenga una potencia 1, un número A, B o C, etcétera, pues va a ser igual a ¿quién? A esa misma letra. En este caso tenemos a la 1 es igual a A. Para todo A que pertenece al conjunto R de los reales. Asimismo, si A es distinto a 0, se usa la notación a la menos 1 para designar que es 1 sobre A. Vean aquí, tenemos ya un cociente. Y que si n pertenece a los números naturales, al conjunto de los números naturales, se escribe a la menos n para designar 1 sobre a la n. Ok, cuando convenga hacerlo de esta manera. Entonces, aquí nos comentan que podemos trabajar las potencias, ya sean de acuerdo a su signo, puede ser negativo o pudiera ser positivo, pues formularlas de esta manera o designarlas como convenga según su potencia. Entonces recuerden, si tienen un número real, una potencia 0, siempre va a ser 1.
Si ustedes tienen un número real a la 1, pues va a ser ese número. Si ustedes tienen una potencia de ese tipo, a la n más 1, pues tendrían que hacerlo su simplificación de esta manera, a la n por a. Y si ustedes tuvieran aquí a la menos 1, pues ustedes podrían expresarla como 1 sobre a. Y si ustedes tuvieran aquí a la menos n, se podría designar de esta manera, que es 1 sobre a la n. Como ustedes convengan. Y también el problema como se necesite. Bien, como ustedes se pudieron dar cuenta, ya empezamos a trabajar teoremas, colorarios. Si ustedes quieren estudiar más de estos teoremas, empleando estos axiomas, se pueden ir a la página número 3, en su pie de página. Ellos les dicen a qué nos referimos con teoremas, colorarios, definiciones. Y nos comentan que una exposición detallada de esta construcción, empezando por los axiomas, aquí me pueden corregir ustedes, tal vez alguien sepa italiano, yo la voy a leer vulgarmente como lo hacemos en español, piano. Me pueden corregir ahí en su pronunciación, y utilizando el método de Dennkin para producir el número irracional, se encuentra en el libro E. Landau, Foundations of Analysis. Entonces ustedes pueden buscar este libro, si quieren aprender más, quieren estudiar, pueden buscarlo en internet, en PDF, AMS, Chelsea Publishing. Ok, se publicó pues en 1966. Aquí nos comentan que las definiciones importantes serán precedidas por la palabra definición. Los resultados preliminares que conducen a resultados de mayor importancia o generalidad se llaman lemas, y los más importantes se les conocen como teoremas. Las consecuencias directas de los teoremas, que son casos especiales de los teoremas, se denominan colorarios. Entonces aquí ustedes tengan en cuenta pues que es una definición, que es un lema, que es un teorema y que es un colorario. Entonces ustedes ya pueden ahorita entender qué es un teorema. Bueno, el teorema es un resultado importante. El lema, pues también es un resultado, pero de mayor importancia. Si ustedes quieren saber qué es un colorario, pues bueno, son consecuencias directas de los teoremas. Si ustedes quieren saber el concepto de definición, pues serían lo más importante de lo que nos quieren decir, ¿no? Es lo más importante en ese texto. Bien, entonces ahí están los cuatro conceptos que vamos a estar trabajando. Ustedes ya vieron los ejemplos, esas palabras. Bien, esto motiva pues a ya empezar a trabajar los números racionales. Aquí tenemos que los números que pueden escribirse de la forma b sobre a, en donde tenemos aquí que a, b pertenece a los números enteros, y también a, obviamente aquí debe de ser distinto a 0, porque ya saben muy bien que les dijeron que si tú tienes un cociente a debe de ser distinto a ¿quién? A 0. ¿Por qué? Porque no podemos tener estos cocientes en donde el denominador sea 0, porque estaría entonces indefinido. Tomando en cuenta esta observación, se les denomina números racionales. Entonces, estos serían los números racionales siempre y cuando pues cumplan con esta restricción. Y ya lo habíamos platicado ayer. ¿Cómo son esos números racionales? El conjunto de todos los números racionales se nota con la notación típica Q. Ok, me parece que el concepto que tenemos aquí se encuentra. Ok, ahora lo checamos. Entonces nos dicen que con la notación más típica de Q, en donde la suma y el producto de dos números racionales es de nuevo un número racional. Bien, entonces para ello podemos nosotros también demostrarlo. Y de acuerdo a la definición 2, los axiomas M5 y M1, recuerden que el M5 se refiere al inverso pues, de la multiplicación, y el M1 se refiere pues, a la estabilidad o cerradura de la multiplicación. Resulta que el cociente de dos números reales, cualesquiera, es un número real con tal de que el denominador no sea 0. Bien, entonces nos confirman que podemos encontrar un número real, obviamente en un cociente, pero siempre y cuando, pues aquí ya estudiamos que el denominador no sea 0. Como los enteros son números reales,
y el número racional es un cociente, ya sabemos que es un cociente, de dos enteros, los números racionales son números reales. Esto implica que Q, que es el conjunto de los números racionales, pues sea un subconjunto de ¿quién? De los reales. Bien, entonces nosotros podemos definirlo de esta manera, donde yo tengo tal vez R es todo esto, y Q, pues sería un pequeño subconjunto, podríamos tenerlo así. Q es un subconjunto de ¿quién? De R. Entonces así lo podemos entender. El conjunto de los números reales es amplio y eso implica pues, que también vamos a tener que trabajar con los números racionales. De hecho, de que hay elementos en el conjunto R que no están obviamente en el conjunto Q, no se percibe de inmediato. En el siglo, aquí nos recuerdan, en el siglo VI a.C., los antiguos discípulos de Pitágoras descubrieron que la diagonal de un cuadrado con lados de longitud unitaria igual a 1 no podía expresarse como el cociente de dos números. Considerando el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos, implica que no existe ningún número racional cuyo cuadrado sea igual a 2. Entonces recuerden aquí que no existe un número racional cuyo cuadrado sea igual a 2. Ese descubrimiento tuvo un efecto notable en el desarrollo de las matemáticas griegas. Una de sus consecuencias es que a los elementos en el conjunto R, que no están en el conjunto Q, que son de los racionales, llegó a conocérseles como números irracionales. Entonces vean, tenemos ya otro tipo de números ahí. Ellos se encontraron, descubrieron ahí otro conjunto. Ustedes saben bien que R, hagan de cuenta que se los dibujo aquí nuevamente, que R es todo esto, R. Y ellos, pues ya lo analizamos, nosotros sabemos que aquí había un conjunto Q, que son los racionales, pero ellos decían que los que no se llegaban a conocer en ese momento serían los irracionales. Ahí podemos escribir los irracionales. Aun cuando esta terminología no es la más adecuada, se encuentra sumamente generalizada y esa es la razón por la que se adopta aquí. Bien, entonces a continuación vamos a estudiar el teorema número 5 de que no existe un número racional cuyo cuadrado sea 2. Ok, nos dicen, no existe un número real R tal que R cuadrada sea igual a 2. Y aquí está la demostración, ya nos dan aquí la demostración de este teorema. Nos dicen, supónganse que por el contrario, tenemos aquí P y Q, son enteros tales que P sobre Q al cuadrado pues nos den 2, ¿sale? Entonces tenemos ya dos números aquí, son números enteros, y además eso está elevado al cuadrado y debe de ser igual a 2. Se puede suponer que P y Q no tienen factores enteros comunes, diferentes de 1. Ok, ¿por qué? Nos dicen aquí, puesto que si nosotros definimos que P cuadrada es igual a 2Q, se ve que P cuadrada es par. Bien, de acuerdo a esto, usted sabe muy bien que tener P sobre Q, eso está al cuadrado, pues alguien diría que tendrían P cuadrada sobre Q cuadrada igual a ¿quién? A 2. Entonces nosotros diríamos, bueno, si yo quiero obtener P cuadrada, veamos aquí es igual, pues a tener 2 veces Q cuadrada. Entonces aquí nosotros sabemos que P cuadrada es par. ¿Por qué? Porque tiene una potencia cuadrada. Y recuerden que las potencias cuadradas, incluso las que son cuartas, sextas, octava, décima, pues siempre nos van a dar aquí algo que ellos definen como par. Esto implica que P es par, porque si P, aquí podemos escribir, porque si P es igual a 2K más 1, obviamente tendría que ser impar. Bien, tenemos aquí entonces que P cuadrada es igual a 4K cuadrada más 4K más 1. Y esto obviamente debe de ser igual a tener a este resultado, que tenemos 2 por 2 veces K al cuadrado más 2K más 1, que también debe de ser impar. Y eso nos confirma que Q debe de ser un entero impar. Sin embargo, si nosotros trabajáramos con P igual a 2M para algún entero M, ya que P
pueden ustedes observar que es par, y por consiguiente tendríamos 4m cuadrada igual a 2q al cuadrado. De modo que esta operación de encontrar el valor de q cuadrada tendría que ser de esta manera. Nos comentan que siguiendo el razonamiento anterior, se infiere que q es un entero par y se ha llegado a una contradicción por el hecho de que ningún entero es par e impar a la vez. Bien, recuerden aquí que la conclusión pues, nos dice que se llega a esa contradicción porque ningún entero es par e impar a la vez. Entonces aquí, obviamente para trabajar de esta manera, nos dicen que tendría que ser P y Q, pues un número par e impar al mismo tiempo, y es algo que no ocurre. Ustedes saben muy bien que tienen números pares e impares. Los números impares ustedes pueden identificar como 1, 3, 5, 7, etc. Y en el caso de los números pares, ustedes pueden identificar 2, 4, 6, 8, 10. Pero ustedes saben muy bien que un número no puede ser los dos a la misma vez. Bien, aquí nos dicen, aunque hemos probado que la raíz cuadrada, algo que se nos comentaba ayer, no es un número racional, recuerden que es irracional, no podemos demostrar que esta parte del curso de los números irracionales, tales como la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 5, son números reales. Y no podemos confirmar eso, pero para ello se necesitará utilizar el axioma L. Y el axioma L es la del supremo. Sin embargo, suponiendo que si n es un entero impar positivo, imagínense, n es un número impar positivo, ya es un número real cualquiera, entonces hay un número único b tal que pues se lleva a cabo este resultado, donde a es igual a b a la n. Y recuerden que definimos esto, lo definimos de esta manera, porque la raíz cuadrada de 2, recuerden que la raíz cuadrada de 2 también se puede representar como 2 a la 1 medio. Entonces por eso aquí definimos que a es igual a b a la n. El número b se denota con lo siguiente, que tenemos aquí una raíz a la n de a. Por lo consiguiente, nosotros podemos expresarlo como a la 1 sobre n. Recuerden aquí que n sería 2, por eso yo lo expresé aquí como 2 a la 1 medio. Y se le llama raíz n-ésima, ¿de quién? De a. Por ejemplo, tenemos aquí la raíz cúbica de 27, que es igual a 3. Y también podemos observar, ustedes pueden revisar aquí que la raíz quinta de menos 32 es igual a menos 2. Sin embargo, si nosotros observamos que n es un entero positivo par, entonces no hay número b tal que en este caso a sea igual a b a la n. Obviamente si nosotros elegimos un número menor que 0. Y nos dicen que hay dos números que deben de cumplir o satisfacer esta igualdad. Obviamente si se lleva a cabo esta restricción, donde a pues, sea mayor que 0. Nos comentan aquí que si n es un entero positivo par, suponemos que para cada número a mayor o igual que 0, hay un número único b mayor o igual que 0, tal que se puede llevar a cabo esta expresión. Nos comentan aquí también que el número no negativo b se denota de esta manera. Tenemos aquí la raíz cuadrada a la n de a, o también se puede expresar como a a la 1 sobre n, y se denomina raíz enésima de a. Entonces puede ver aquí el ejemplo donde tenemos la raíz cuadrada de 9, que sería 3, y tenemos aquí la raíz cuarta de 16, que sería 2. Entonces, en ambos ejercicios, en ambos ejemplos, se están llevando a cabo su solución también de esta manera. Bien, entonces llegamos a la parte de los ejercicios, la sección 3.2, y a partir de este día, pues ya tienen ejercicios. Obviamente recuerden que esos no son obligatorios, pero les van a ayudar mucho para poner en práctica los axiomas de campo. A partir de hoy, voy a abrir un apartado en la parte de Teams para que ustedes puedan hacer los envíos ahí, ya sea estos en links o a mano. Estos no son obligatorios, recuerden, los pueden enviar a mano o en links. Son 9 ejercicios. A partir de hoy libero el espacio en el grupo de Teams para que los puedan enviar. Y pues nos veríamos entonces
el día lunes, platicando acerca del álgebra. ¿Esos ejercicios solo son de práctica? Sí, esos son de práctica, esos no son obligatorios, esos no los van a subir a la plataforma de Moodle, ahí no suben nada a mano, recuerden. Esos los van a subir en Teams, les voy a abrir el apartado ahí para que los vayan entregando. Recuerden, no es obligatorio, pero les ayuda de Profe, práctica esos ejercicios. Dígame. entonces todavía no cuenta eso como... A ver otra vez, no te escuché muy bien. Entonces todavía no cuenta ni para la evaluación. No, esos para la evaluación no cuentan. Para la evaluación son los que yo les voy a entregar terminando pues estos apuntes, que sería hasta llegar a la página 36 o 37. Apenas vamos en la 9. Para evaluación son los otros en leaks. Estos ejercicios no, pero son aparte. Ya lo platicábamos el día lunes y martes. Cómo vamos a trabajar con estos ejercicios en este semestre. Bien. Bien, pues entonces terminaríamos nuestra sesión por hoy. Y nos veríamos Profe, el lunes. Dime. yo nada más tengo una pregunta sobre el IPS. A ver, platícame. ¿Cómo se ponen las gráficas? Las gráficas, por ejemplo, como cuál, aquí, ¿estás trabajando ese archivo o cuál? ¿De alguna Sí, unidad? estuve revisando nada más los archivos y, por ejemplo, en el temario 5 vienen gráficas. Ajá, yo digo ¿Cómo que, se ajá, sí. Esas gráficas las van a tener que copiar de ese archivo. Creo que aquí no tengo gráficas. No, creo que no tengo gráficas. Ustedes van a tener que copiarlas de ese archivo, esa gráfica, y moverla ahí. Moverla a su Es que archivo. no se puede. Bueno, no Eh, sé, no sé. pues ahí tendrían O sea, ustedes. le podemos tomar captura de pantalla y pegar los Exacto, archivos. Ah, ok. exacto. Mm,